¿Cuántos están ya olvidando en este tiempo? Sí. Y aplicando lo que Dios nos ha venido ministrando a nuestro corazón. Una de las definiciones lindas que encontramos en el diccionario es que el perdón es la acción, dijimos, ¿se acuerdan? De olvidar, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Es la acción de olvidar. Y de allí nace, ¿cómo fue? La acción y el resultado. Amén, eso, así se me había perdido esa parte. La acción y el resultado de olvidar. Esa es la obra, el deseo, la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. La acción y el resultado ¿de qué? De olvidar, amén. Por eso Dios quiere sanar nuestro corazón, por eso Dios quiere libertar nuestro corazón, por eso Dios se ha revelado a nosotros en cuanto a su perdón y en cuanto a su amor, para enseñarnos, amén, ¿verdad? Qué lindo que Dios se ha tomado el tiempo, la labor de explicarnos cómo Él nos ha perdonado. Él no nos exige más allá de lo que nosotros podamos dar, ¿verdad? Por eso Él primero dice, listo, primero, si yo quiero que perdones, como yo anhelo que perdones de acuerdo a mi naturaleza, primero te voy a enseñar, amén. Por eso en este tiempo Dios nos ha venido enseñando cómo funciona, cómo opera, cómo obra su perdón, amén. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué te permite la experiencia de ser perdonado? Para que tú entiendas cómo tienes que perdonar a tu prójimo. Amén. Amén. Así que una de las cosas que Dios ha querido es que perdonemos con la medida y en la manera en la que Él nos ha perdonado a nosotros. Amén. Por eso nos ha dejado vivir y experimentar su perdón. Amén. Si Él no nos juzga, ¿nosotros qué vamos a hacer? No juzgar. Si Él no nos condena, ¿qué vamos a hacer nosotros? No condenar. Si Él no retiene su perdón, por más difícil y por más que le hayamos fallado, ¿qué espera de nosotros? Que lo hagamos de la misma forma. Amén. Así que en esta mañana vamos a continuar hablando acerca de lo que Dios nos viene ministrando. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Y póngale un dedito, no vamos a ir a otro texto, pero quiero hacer una introducción muy pequeña, muy breve, retomando y recordando algunas de las cosas que Dios nos ha hablado hasta el día de hoy. El Señor nos ministró acerca de aquella respuesta que le da Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro quería conocer cuántas veces perdonar? Y Jesús le dice, mira, yo más bien te voy a enseñar la razón por la cual hay que perdonar todo el tiempo. Y eso nos ministró mucho, ¿no? Y nos dejó ver algo. Dios perdona porque Él ve nuestra imposibilidad de poder saldar y devolver o restaurar el daño que hemos hecho. Esas son las razones por las cuales Él perdona. Porque Él sabe que ni tú ni yo podemos hacer algo, por más que queramos, para hacer que Él nos perdone. Y de allí usó la parábola del rey que llamó a cuentas a sus siervos. ¿Recuerdan ustedes? Que el rey no se compadeció porque el siervo le hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Financéame la deuda, o mira que yo te estoy mostrando mis buenas intenciones para que yo pueda pagarte lo que te debo. El rey que dijo, mira, yo sé que tú no puedes pagarme, así que me muevo a misericordia por causa de tu imposibilidad para pagarme y te perdono. Y entendimos que ese es un principio del perdón de Dios. Que yo perdono ni siquiera por la actitud, por las acciones o por lo que el otro, quien me ofendió, pueda devolverme. Yo perdono porque mi naturaleza es de perdón. Y porque en mi naturaleza me muevo a misericordia viendo tu debilidad para pedir perdón. Amén. Estoy parafraseando y recordando un poquitico. Amén. No sé si usted le ministró eso hace 8 días. Amén. Y de alguna manera debemos orar y pedirle al Señor que cuando nosotros estemos en conflictos,
todo esto vuelva a nuestra memoria para poderlo aplicar. Y antes de actuar, usted recuerde y diga, que Dios me ha enseñado. Amén, porque es ahí donde debemos aplicar lo que Él nos ha enseñado, amén. Que cuando pase algo usted diga, bueno, ¿qué me enseñó el Señor? No ¿qué me enseñó el pastor? O ¿qué nos quieren obligar a hacer en la iglesia? No, ¿qué Dios me enseñó? Que lo primero, a ver, ¿qué fue lo que Él me dijo? Él me dijo que yo mirara con misericordia y compasión al otro. Señor, pero me está gritando, no importa, eso es una evidencia de imposibilidad y de incapacidad. Entonces, por cuanto me acuerdo de lo que Dios me ha enseñado, yo decido otorgar el perdón. Amén. Amén. Y reforzamos este concepto desde el momento en que Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Él ve nuestra ignorancia y Él dice hoy, tú jamás vas a poder agradar a Dios. No entiendes ni siquiera lo que Él está haciendo. Por eso actúas y hablas lo que hablas. ¿Se acuerdan que leímos cuando la gente, los judíos estaban frente a la cruz y se burlaban y decían, bah, mire ni se puede salvar a sí mismo? ¿Recuerdan? ¿Y cómo reaccionó Jesús? Padre, perdónalos. Así deberíamos ser nosotros. Que podamos ver la ignorancia de otros. No para decir, oiga, usted sí que es bruto, ¿no? No, sino que podamos decir, Señor, yo entiendo que Él no sabe cómo actuar. Entonces, por demás, yo lo único que debo hacer es que perdonar. Amén, entendimos eso, ¿verdad o no? Pero hay algo más de lo que Dios nos quiere ministrar en esta mañana. Y es que si hay algo que Dios ha querido que nosotros entendamos, es que debemos esperar que Él actúe en nuestras relaciones interpersonales que están rotas y que están dañadas. Que esperemos que Él haga como Él sabe y debe hacer. Eso es esperar la justicia de Dios. Porque a veces hemos tomado la justicia, ¿por qué? Por nuestras propias manos. Y en lo que hemos hecho, creyendo que tenemos la razón y que es lo mejor para solucionar nuestros conflictos, allí nos hemos equivocado. Y de allí lo único que ha salido es más odio, más división, más contienda, más dolor. Y es allí donde Dios nos quiere enseñar a actuar. Amén. Por eso vimos algo muy lindo, y es que en Santiago, póngale un dedo aquí, vale la pena que recordemos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, verso 20. Y vamos a ver algo allí, para que usted entienda lo que Dios quiere que en esta mañana sea ministrado en nuestro corazón. Desde el verso 19 dice, capítulo 1, verso 19 de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Muy bien, quiero empezar con esto. Estamos viendo principios prácticos para aplicarlos. Amén. Ahora, un principio que debe regir toda discusión debe ser el siguiente: que nosotros nos demoremos en reaccionar para responder de acuerdo a lo que sentimos. Amén. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Pellizca el que tiene a su lado. Muy bien. Miren aquí, Hans inmediatamente, ¿qué hizo? Reaccionó. Ahora, por causa de reaccionar, ahora, ¿qué lo llevó a reaccionar? Lo que sintió. Por causa de reaccionar, él manifestó ya algo. ¿Qué? No, hombre, de a dos no. Miren, ese es el proceso que nosotros hacemos. Nosotros reaccionamos porque nos duele. Y cuando reaccionamos basados en lo que sentimos, en este caso el dolor, respondemos, ¿verdad? Entonces, Santiago nos enseña algo. Un principio que debe regir nuestros conflictos, nuestras discusiones, debe ser este: que nosotros no reaccionemos por lo que sentimos, ni seamos presurosos para responder de acuerdo a lo que estamos sintiendo. Amén. ¿Por qué? Porque usted va a reaccionar y va a responder con dolor, de acuerdo a la medida de lo que está sintiendo. ¿Me hago entender? Si ya no fuera un pellizco,
sino una mechoneada o de pronto bueno, no lo dije intencionalmente, de verdad. Bueno, si fuera una patada, reaccionaríamos con base a algo mayor, ¿verdad? En otras palabras, de acuerdo a cómo ha sido el dolor que te proporcionan, así va a ser tu reacción. ¿Lo entendemos? Si la herida de lo que me hicieron es pequeña, pues bueno, yo medianamente voy a reaccionar. Y seguramente voy a buscar un argumento, una respuesta que exprese cómo me siento. Pero si es pequeña, pues hay cosas que son fáciles de solucionar, ¿no? ¿Cierto de sí? ¿O no? ¿Cierto? En casa hay cosas que son solucionables, ¿no? No es lo mismo que uno vive una situación de infidelidad a que uno lo dejen plantado porque se puso una cita y no fueron, ¿verdad? O sea, todo va de acuerdo al dolor que hemos tenido que vivir. Amén. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros empecemos a tener un cambio. Amén. En nuestras reacciones. Entonces Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto a oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Miren una cosa. Nos está hablando que el resultado final de quien reacciona de acuerdo a lo que siente y quiere responder en ese sentimiento, ¿cuál es? La ira. Amén. Y le voy a explicar lo que es la ira. No sé si usted sabía qué es la ira. ¿Alguien sabe qué es la ira? Un descontrol. Es un descontrol ¿de qué? De nuestro ánimo, de nuestro temperamento, de nuestras emociones. Miren algo que me impactó. La palabra ira traduce como deseo. Porque cuando usted, cuando usted está airado, tiene un deseo. ¿Cuál es? Vengarse, desquitarse, ¿verdad? ¿O no? ¿Cierto que sí? De causar el mismo daño que me hicieron a mí. Amén. Entonces miren algo. Cuando nosotros tenemos que responder de acuerdo a lo que sentimos, tenemos que ver qué deseos están brotando, qué deseos afloran. Porque esto tiene que ser un ejercicio tan espiritual, porque yo le digo, reaccionar así tan fácil y usted acordarse, bueno, paso número 1, ¿cuál era? ¿Hablar primero, callarme después? ¿O están felices? Yo creo que Viviana está amarrada ya y los niños están saltando alrededor de ella. Lo importante es que usted y yo reconozcamos cuál es el deseo que brota. Ahora yo le digo, si a usted, como vimos ahorita, lo golpean, lo maldicen, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Es devolver mal por mal o no? ¿Verdad? ¿Sí algo es sí? Entonces, lo primero que deberíamos hacer nosotros es orar y decir: Señor, mira, este deseo que tengo de darle la cabeza al otro, Señor, yo te lo traigo para que tú tomes control. Amén. Pero mire, sigue la traducción, dice pasión violenta. ¿Usted sí sabe qué es? ¿Cómo traduce o cómo define el diccionario la palabra pasión? Un sentimiento indomable o intenso. Entonces mire, viene el deseo, yo quiero vengarme, y ya empieza a alimentarse por esa intensidad de mis emociones que dice: uy, no, o sea, es que hasta que yo no vea que yo le haga daño, yo no descanso. Yo recuerdo alguna vez que fuimos cuando niños a una piñata y nos dieron unas bombas de este tamaño. De hecho, es la ocasión para confesar mi pecado. No sé si iba con mi hermano mayor o con mi hermano menor. Y me acuerdo en ese entonces que existían los buses Los Cebolleros. Y los buses cebolleros, ustedes saben que eran supremamente viejitos. Y cuando de alguna manera uno no tenía para cubrir todo el transporte, pues uno se subía por la puerta de atrás. Me recuerdo que mi madre paró el bus y le dijo: nos lleva, no sé por tanto, pero sé que nos fuimos acolinchados. No sé cómo se llama eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Linche? Bueno, de linche. Y cuando yo ingresé,
mi bomba se rompió. Y era una bomba grande. Y usted sabe lo que significa una bomba para un niño. Pero la bomba de mi hermano no se rompió. Yo me sentí con tanta rabia. Y yo lo veía todo el viaje. Yo no sé si fue a Oscar o fue a mi hermano menor. No lo sé, pero me acuerdo de eso. Una bomba amarilla, de hecho. El tema, gracias Señor, gracias. El tema es el siguiente. Yo todo el viaje iba pensando en cómo totear la bomba. Claro, para quedar en igual. Pero yo dije, no sea que ahorita, no tenga que hacerlo, sea que ahorita cuando se abra la puerta, así como yo me subí, se bajé toteando. Entonces él fue precavido, le hizo así y bajó. En el camino yo busqué un palo, cogí, ¡pa! Se la toteé. Y entiendo algo. Vamos a ir a Mateo 5 ahorita para explicar algo. Todavía no, póngale cuidado. Y asesinó la bomba. La palabra nos enseña algo que quizás para nosotros es difícil hacerlo, pero es una evidencia de que el reino en usted se cumple a totalidad. Jesús enseñó cosas como estas. Cuando usted le den un mal, pague con un bien. No paguéis mal por mal. Y eso es parte de un proceso que nos va a permitir llegar a una plenitud en el perdón. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nosotros siempre vamos a querer reaccionar. Y yo no sé por qué nuestros sentimientos nos inclinan a hacer lo bueno. Ni que usted, después de que lo ultrajaron, quiera abrazar, bendecir, orar y desearle lo mejor a quien le hizo daño. La mayoría de las veces no es lo primero que pensamos. Es más, por más que usted sea el más ungido y el más santo, sé que el primer sentimiento que se aflora no es yo te voy a amar siempre. ¿O sí? Sí, pase aquí, oremos para reprender el espíritu de mentira, porque no creo que eso sea una realidad. ¿Por qué? Porque es normal. El ser humano, cuando se siente agredido, siente dolor. Si usted, mire, es más, haga el ejercicio. No más que nadie le pegue, usted se pegue solo. ¿Usted no siente rabia? Y usted dice, ¿por qué seré tan torpe? ¿O no? ¿No le da rabia a usted que usted va caminando y se pegó, se tropezó o algo? Inmediatamente la reacción ¿cuál es? Sentir rabia. ¿Por qué? Porque el dolor nos impulsa a ello. Amén. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de controlar la ira, hay unos teólogos, y me gusta estudiar esto porque dicen algunos, la ira no es un pecado. Lo que es pecado es el resultado de no controlar la ira. Por eso la escritura en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Dios es un Dios que nos revela su ira en la palabra. ¿Cuándo sintió rabia? O bueno, no rabia, pero ¿cuándo se airó Dios? Cuando su pueblo no obedeció y lo deshonró. El punto es cómo responde Dios. Y ahí es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Porque Dios, por más que vio la actitud del pueblo, Él esperó, Él perdonó, Él extendió misericordia. Y cuando actuó, no actuó para destruir y matar, sino para, en el quebranto, enseñar a su pueblo, hacerlo volver a Él y que se encaminara de nuevo en el propósito. El problema es que nosotros, cuando hemos querido actuar en nuestra ira, ¿qué buscamos? Destruir. No estamos pensando en una restauración, ¿o sí? O usted está diciendo, mire, cuando vuelva mi hermano yo lo cojo de patadas, de puños, para que él aprenda, para que después terminemos abrazándonos. No, nosotros pensamos es que él sienta lo que yo sentí y que escuche lo que tengo que decirle. Amén. Por eso yo me desocupo y ya quedo bien yo. Mire lo que sigue traduciendo esta palabra ira. Significa así: castigo, castigar, retribución, pago o recompensa. Santiago entiende que cuando el hombre se aira y no tiene control y dominio propio, siempre va a querer buscar que le paguen o cobrarse lo que le hicieron. Entonces quiero resumir para que entendamos el sentido. Mire lo que dice el verso 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces voy a parafrasear.
Santiago 1:20. Cada vez que el hombre se deja llevar por lo que siente, por el dolor que ha experimentado cuando alguien lo ha agraviado, se le va a despertar un deseo. ¿Y saben cuál es ese deseo? Cobrarse lo que le han hecho. Cada vez que el hombre actúa de esa manera, impide que la justicia de Dios actúe. Ahora, a la luz de este concepto, quiero que evaluemos en esta mañana cómo hemos resuelto nuestras situaciones personales, entre esposos, papás, hijos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos hecho? ¿Cuántos de aquí se han vengado de alguien alguna vez en su vida? Oye, mire, quiero decirle algo, es increíble. Pero socarradamente. Bueno, pero miren tan impresionante esto, que para vengarnos, aún disimuladamente y socarradamente, que es la primera vez que escucho esa palabra, aún para vengarnos, nosotros tengamos esa malicia y esa capacidad de planear en nuestra cabeza cómo hacerlo. Pero para pedir perdón y para restaurar las cosas, no lo hacemos. Es increíble que pesa más el deseo de cobrarme que el deseo de restaurar, de soltar y decir, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, no ha pasado nada. Eso es lo que aquí Santiago nos explica. Ahora, si usted y yo queremos, oído aquí, queremos, que hemos clamado, Señor, ven, restaura, Señor, haznos olvidar, Padre, ven, mete tu mano. Hay algunos que nos conviene que nos perdonen, ¿o no? Creo que sí, en este tiempo yo creo que usted se ha dado cuenta de eso. Es más, yo creo que la respuesta a su oración ha dicho, ay Señor, que escuche, porque yo necesito que me perdone. ¿Verdad? Pero quiero decirle algo. El perdón de Dios y la obra que nos ha hablado se puede estorbar si usted y yo seguimos actuando de acuerdo a nuestro deseo, de acuerdo a nuestro dolor y de acuerdo a las ganas de querer cobrarnos lo que nos hicieron. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿Amén? Suena muy lindo y fantasioso si esperamos solamente que Dios venga por arte de magia a tocar el corazón y a sanar y a restaurar. En este contexto, Dios está diciendo, mira, te involucro en mi plan de restauración y de perdón. Si tú quieres ver mi perdón, dejemos tus deseos, tu temperamento, tus reacciones, tus respuestas, tu orgullo de lado. Es más, hay algo que me parece muy lindo y es, miren esto, Dios me dio esta frase. Cuando en un conflicto respondemos de acuerdo a lo que sentimos nos dominará perturbando nuestra razón. Vuelvo y repito. Cuando en un conflicto respondemos de acuerdo a lo que sentimos nos dominará perturbando nuestra razón, sin darnos cuenta cuánto daño podemos hacer para hacernos justicia. Esta frase el Señor me la dio ayer en la tarde. Y dije, wow, Señor. Sin darnos cuenta. Cuando en un conflicto respondemos, Nicolás, gracias, de acuerdo a lo que sentimos nos dominará perturbando nuestra razón, sin darnos cuenta cuánto daño podemos hacer por hacernos justicia. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Y esa es una realidad. Hasta el día de hoy nuestros sentimientos, lo que sentimos, nos han dominado. Y nos han nublado nuestra razón. Por eso decimos cosas como estas, un clavo saca otro clavo. Y eso es mentira. Yo le voy a hacer lo mismo para que aprenda. Y yo le digo, jamás va a aprender. Jamás va a aprender. Nunca. Esta semana Dios me permitió escuchar un testimonio muy lindo. Y una mujer me habló de cómo en un momento de su vida Dios le permitió vivir una crisis en su familia para enseñarle algo. Ellos tenían un negocio y ella me dice, una de las empleadas nuestras se enamoró de mi marido y le dijo lo siguiente: yo sé que usted está casado, pero yo estoy dispuesta
a vivir una aventura con usted. Usted siga su hogar, quédese allá, pero estoy dispuesta a aguantarme que lo podamos compartir. Eso llegó a los oídos de la esposa de este hombre, y ella me contaba, mire, pastor, yo quería, mejor dicho, quería echarla, pero ese día echarla, avergonzarla y darle su muenda para que se fuera por lo menos así. Y el Señor me habló. Es más, miren algo que me sorprendió, miren algo que me sorprendió. El esposo tuvo miedo de contarle a ella quién era la persona, solamente le dijo a alguien que me está acosando y te pido que ores por mí porque ya me está... Entonces ella dijo, mire pastor, yo quería comérmelo a él por sinvergüenza de lo que me está diciendo, pero bueno, fue honesto y eso me ayudó a reaccionar. Y yo le dije, dígame quién es. Y él le dijo, no, porque yo sé que usted sí sabe. Y ella empezó a orar. Y miren cómo oraba. Señor, revélame quién es esta sinvergüenza. Revélame, muéstrame. ¿Usted para qué cree que ella estaba orando para que Dios le mostrara? Para ir a restaurar y orar por un marido para ella. Para la carta de referencia. Para perdonarla. Un marido libre para ella. Dios le encubrió esto hasta que su deseo, la reacción de su dolor se aplacó. Cuando eso pasó me dijo, mire, yo escuché audiblemente el nombre de ella, fulanita de tal. Me acerqué a mi esposo y yo le dije, amor, ¿cierto que la mujer en cuestión es esta? Y dijo, sí. ¿Por qué? Ella se lo contó y le dijo, no, fue el Espíritu Santo. Me dice esta persona, me sorprendió esto. Dice, yo me acerqué a esa persona, la invité a mi casa a almorzar. Fue a mi casa y estando almorzando le saqué la Biblia y leí Proverbios, no sé dónde habla de la ramera. 5. Y le dice así, esta ha sido la manera en la que tú has querido acercarte a mi esposo. Y Dios te exhorta para que dejes tu pecado. Y dice, mire, yo empecé a hablar con ella, orando por ella, deseando que Dios le diera un esposo, mostrándole que ella era una mujer vacía, que quería dañar un hogar, pero no se está dando cuenta que se está dañando a sí misma. Y al final le dijo, yo te perdono. Y ella le dijo, pues usted es muy estúpida, porque después de lo que yo le he hecho, que usted me perdone, usted es una tonta. Y él le dijo, pero yo te perdono. Entonces le dijo, bueno, ¿y qué va a hacer? Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a seguir manteniendo el trabajo. Dijo, no sé si fue 2 semanas o 2 meses, siguió trabajando. Y dice que ella misma se acercó y le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que irme. Porque yo esperé que usted reaccionara conmigo de otra manera. Y la actitud con la que usted ha reaccionado me ha redarguido tanto que yo necesito irme. Y se fue. Y yo miré eso y dije, wow, Señor, tremendo. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros, amados? ¿Cómo hemos querido que nos paguen el daño que nos han ocasionado? Y aquí es donde quiero que en esta mañana a conciencia entremos. Proverbios 15:1, no lo busque. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero la palabra hiriente hace subir el furor. Entonces, cuando usted vea airado a su esposito o a su esposita, a su hermano, a su primo, al jefe, a etcétera, etcétera, quien sea, no importa, lo primero que tiene que entender usted es que, como dice Santiago, si no sometemos nuestro deseo y lo que sentimos a Dios, la ira nos va a dominar y va a nublar nuestra razón y vamos a matar y comer del muerto. Pero también dice que el Padre nos da unos recursos y entre estos es la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Usted quiere saber las últimas palabras de la señora María antes de morir? Yo tuve la gracia de Dios de estar el último día que ella conscientemente habló. Fue como 5 o 6 días antes de su muerte. Ese día me impactó tanto lo que dijo porque, bueno, ustedes saben que ella sufría de Alzheimer, ¿no? Entonces ella todo el tiempo repetía lo mismo, por eso mismo, porque ella no sabía que lo había nombrado. Es más, cuando yo llegué me dijo, ¿usted quién es? Y yo se lo decía todo
todo el rato que estuvimos ahí, todo el tiempo volvía y me repetía, ¿y usted quién es? Pero dijo esto, toda la sala de urgencias escuchó esto. Mire, yo veía las camillas a los lados, la gente más joven que ella quejándose, y ella, habiéndosele estallado la vesícula, sin dolor. Amarilla, amarilla, porque toda la bilis se le regó en el cuerpo. Y lleva una semana donde el diagnóstico era el siguiente. Ella tenía leucemia, pero su leucemia estaba dormida todo el tiempo. Le dijeron, ella hace 2 semanas, una semana, el cáncer se le despertó y le deterioró el cuerpo así impresionante. Es más, le dijeron, vamos a empezar a hacer diálisis. Ya la familia dijo no, porque pues no la aguantaría. Pero decían, no entendemos por qué ella no le duele nada. Entonces ella todo el tiempo lo que repetía es, Dios es bueno, Dios ha sido bueno, nos tiene bien. Preguntaba sobre la familia, etc. Pero dijo algo que me impactó. Y dijo, quiero darle un consejo. Cuando usted tenga un conflicto con un hermano suyo, es mejor que usted diga, tengo algo que hacer, y se salga de allí para evitar una confrontación. Dijo, no sea que pase como la historia de Caín. ¿Usted sabe quién es Caín? Y yo le decía, sí, abuelita, yo sé quién es Caín. Caín, por una diferencia, mató a su hermano. Y dice, es triste que haya familias que no se hablen. Es triste que haya padres que no se hablen con sus hijos, ni hermanos que se hablen entre ellos. Es triste que usted vea a su familiar que venga por una calle y usted la cruce para evitar encontrarse. Miren, ella se callaba y volvía y repetía lo mismo. Y yo decía, Señor, tú me estás hablando aquí. Y me sorprendió. Porque si hay algo en lo que nosotros hemos fallado es en la manera en cómo hemos respondido. Cómo hemos resuelto nuestros conflictos. Nosotros hemos pagado mal por mal, amados. La indiferencia es el pago que uno da. Quizás, y mire, yo le digo, la indiferencia es el pago que más sea entre esposos, ¿o no? Dígame si no. Si no es el arma que más usamos nosotros, ¿cierto? Nosotros no somos tan honestos como para decir, tú me hiciste esto, me dolió. Usted dice, yo no lo vuelvo ni a hablar. Yo ya no voy a ser tan especial. No vuelvo a calentarle el tintico todos los días a las 3 de la mañana, que no sé por qué se despierta a esa hora a pedirlo. No le vuelvo a servir como antes. Y eso aparentemente le está dando un mensaje. ¿Cuál es? Yo estoy inconforme con algo. Esa es la manera en la cual nosotros reaccionamos. Tristemente, así reaccionamos. Y Dios nos confronta hoy para que empecemos a reaccionar como Dios quiere. Porque si usted quiere restauración en su familia, esa es la manera justa en la que Dios obra. ¿Saben cómo? Dando bien por el mal. Pagando bien por el mal. Así es que Dios quiere en este tiempo en nosotros. Amén. Y mira lo que dice Proverbios 19:19. Quien fácil se enoja, sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Es como esto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que todo el tiempo anda enojada. Y cualquier cosa es una excusa para enojarse. Dice, ¿ese es? El de grande ira, ok, llevará la pena. Y si se usa de violencias, añadirá nuevos males. Esta versión, bueno, me gustó. Quien fácil se enoja, sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Y eso me pareció tremendo, porque ¿cuántos sufren aquí de ira? ¿Cuántos somos iracundos? Dígame una cosa. Dígame si ha habido momentos donde usted necesita un argumento, una situación así de peso como para airarse. Y dígame si no es más fácil airarse por cualquier tonta y cualquier bobada. Cuando alguien ya ha cogido la ira como un estilo de vida, mira, yo le digo, hasta una cerilla, hasta un fosforito puede encender. Porque ¿saben cómo es alguien que es airado? Mira, es como una caneca de gasolina. Una cerilla, por más chiquita que sea, detona toda una explosión. ¿O no es así? ¿O no es así, amados? ¿O no es así? Nos airamos porque llovió, porque no llovió, porque me queda bien el cabello, no me queda bien el cabello, porque me dijeron, no me dijeron, me miraron, no me miraron.
Así somos. Y yo le voy a decir algo. Esa es la injusticia que Dios quiere sacar de nuestras vidas. Y es el estorbo para que Dios pueda obrar como Él quiere obrar. Amén. ¿Qué dice? El que Ok, miren, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. En otras palabras, no hay remedio para aquel que en su ira todo el tiempo anda descontrolado. Amén. Amén. Dígale que está a su lado y digámoslo así con amor. Por favor, deja tu ira. Amén. 29. Proverbios 29. Yo solamente estoy introduciendo. ¿Qué dijo? Pero dígame, usted me quiere sacar la piedra. Proverbios 27:11. 29:11. Muy bien, están atentos. El necio da rienda suelta ¿a qué? A toda su ira. Wow, tremendo eso. Mas el sabio, al fin ¿qué? La sosiega. En otras palabras, la ira está sujeta a su necedad o a que usted sea un hombre sabio. Es más, yo le voy a decir una cosa. ¿Saben qué sabiduría? Es tener en cuenta a Dios. ¿Saben qué sabiduría? Querer, antes de actuar, pensar si lo que vas a hacer va a agradar a Dios. Ese es el temor a Jehová. En otras palabras, cuando nos airamos, el punto es este: ¿a quién voy a agradar? ¿A mí o a Dios? Saber diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Efesios 4:26. Me gusta como dice la versión lenguaje sencillo. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Y es lo primero que usted y yo tenemos que pensar. Cuando está enojado, diga: Señor, guárdame de pecar con mi enojo. O no voy a llegar hasta el punto de pecar. ¿Cómo lo dice ahí? Efesios 4:26. Está lento, no me haga irar. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero miren algo que me gustó de este texto. Si se enojan, porque Dios sabe que usted y yo estamos expuestos a airarnos o a enojarnos. Dice: no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y miren que hemos cogido una maña. Una semana. Bueno, tristemente esa es la realidad, es verdad. Los enojos nos han durado mucho tiempo. El límite que Dios le pone es que el sol se vaya. Pero ¿saben una cosa? Yo les voy a decir una cosa. Una maña que se tenía en ese entonces era, dice, me gusta esta versión porque mire cómo lo dice. Dice que el enojo no les dure todo el día. En otras palabras, el pecado no solamente está en no controlar la ira. El pecado está cuánto tiempo usted dura en esa actitud. Listo, gloria a Dios, que Dios dice, hay un término. Que usted no se vaya a dormir. ¿Cómo es la dormida de dos esposos peleando? Colita con colita. Espaldita con espaldita y salta. Mi esposa hace cosas muy lindas que salen del espíritu. Las veces que me ha irado, he querido acostarme así. Me acuerdo una vez, les voy a abrir el corazón. Esto ni siquiera mi madre lo sabe porque son cosas que es de mi casa. Son cosas que yo no cuento. Es un principio de mi hogar. Mi familia nunca conoció los problemas de mi casa. Nunca. Ellos pueden decirlos. Jamás he ido a ellos a decirles estoy pasando esto. Nunca. Así he guardado mi casa. Y alguna vez me acosté airado por algo. Ya ni me acuerdo. Porque Dios ya sanó y... Gracias, Señor. Y yo cogí la cobija y me fui al sofá, prendí el televisor y me acosté. ¿Sabe qué hizo mi esposa? Cogió su cobija y se arrunchó allá. Y me dice, si usted quiere dormir en el baño, encima del lavaplatos, hasta allá voy a ir a buscar. Porque no voy a permitir que usted se acueste así. Yo he sido un poco más duro en esa área y se lo confieso. Y a veces cuando le he dado la espaldita, ella coge y manda el piecito así. Y empieza a tocar.
Eso sí, es clave. ¿Y saben qué hace eso? Me vence. Sí, claro. Sí. Y me hace, a veces yo le digo, amor, no prendas la luz. Es mejor que en oscuridad yo pueda decírtelo porque es más fácil. Perdóname, para que ella no me vea. Exacto. Hay algo muy lindo que Dios quiere enseñarnos, amados. Nuestro pecado no ha sido solamente airarnos. Nuestro pecado no solamente ha sido que no hemos tenido el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos. No solamente es que hemos querido vengarnos, no solamente es que hemos querido pagar mal por mal, sino que nosotros nos hemos acostumbrado a usar el tiempo para estar en esas actitudes. Hemos dilatado. Y tú dijiste algo muy lindo, Sebastián. No solamente ha sido cuestión de un día. Ha pasado días, meses y años. Y el diablo. Entonces, aquí viene algo que me sorprendió. Dice aquí una versión, la Nueva Traducción Viviente, verso 27. ¿Cómo lo dice ahí de ese texto? Efesios 4:27. Lo vamos a leer aquí ahorita. Dice, ni deis lugar al diablo. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: porque el enojo da lugar al diablo. Pero no es el enojo normal que usted siente porque está en desacuerdo con algo que lo hirió. Es el enojo que se sale de los parámetros que Dios estableció. El enojo que ya se vuelve pecado. ¿Por qué? Porque buscamos pagar mal por mal y porque usamos el tiempo para apartarnos más y endurecer el corazón. Es lo único que hace que el diablo tenga lugar. Y la palabra diablo ahí traduce de una manera tremenda, que es uno de los títulos que tiene Satanás, y es el acusador. La palabra diablo traduce así: acusador. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que cuando usted y yo nos enojamos y llegamos a este término, Satanás empieza, mire muy terrible. Y ante el Padre, mira, Padre, pero este es el pastor, este es el que predica bonito, y nos empieza a acusar. Ahora, yo le voy a decir algo, amados. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Satanás, vaya, acúsenos? Por causa de que nosotros no hemos querido controlar nuestra ira. Si la palabra dice que los que están en Cristo, calumniador, ya no están en condenación. Todo el que está en Cristo ya no está. ¿Sabe qué estamos haciendo casi literalmente? Que la obra que Cristo hizo al perdonar su pecado y limpiarlo y quitar los dedos que lo acusaban. Esta semana vi una foto tan linda en Facebook. Decía, no hay mayor amor que este. Y está la mano de un hombre y abajo una piedra. Está haciendo alusión al momento en que iban a apedrear a la mujer prostituta. Y Jesús, por causa de lo que hace que la gente tire sus acusaciones. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Miren, yo les digo, la obra de la cruz hizo que nadie estuviese así delante del Señor diciéndole a usted hizo, usted no ha hecho, mire lo que hizo ayer, mire lo que hizo el año pasado, lo que hizo desde su infancia, lo que hizo hace 3 años, etcétera, etcétera. En otras palabras, el enojo es una ofensa hacia la obra de Cristo. ¿Qué saben qué ha hecho? Ha quitado la condenación y ha quitado la acusación que había en nuestra contra. Eso hace el enojo. Hace que el enemigo vuelva a decir, bueno, pues lo que el Padre hizo a través de la cruz del Calvario, que fue quitarme de lado e impedirme volver a acusarlos, ustedes me están dando la oportunidad de volver allá y decir, oiga, mire lo que está haciendo fulanito de tal. ¿Usted no le parece que eso es una ofensa y un ultraje a la sangre de Cristo? Así es, amados. Por eso, miren, un estilo de vida de nosotros, como parejas, como padres, como hijos, es no dejar que llegue la tarde, la noche, y usted todavía tenga ese asunto pendiente. Es más, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted sí sabía que hay más sanidad cuando inmediatamente se afronta el enojo con amor y misericordia? Sí. ¿Sí sabía que es más efectivo? ¿Por qué? Porque entre más usted espere, más lo piensa. Y más se llena de argumentos. Entonces dice, me dolió mucho y no, yo no quiero perdonarlo. O usted dice, bueno, pero es que yo tenía la razón para haberle hecho eso.
Entonces, entre más rápido va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque menos tiempo se tiene para que esa herida se abra más y se pudra. Amén. ¿Entendemos eso? Ahora lo vamos a aplicar. ¿Usted quiere aplicarlo? Vaya conmigo ahora sí a Mateo, capítulo 5. Oísteis, verso 38, capítulo 5, verso 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley del amor que yo aprendí, Golpe con golpe separado. Pero no es así. Así hemos vivido, ¿o no? Jesús estaba exhortando en uno de sus primeros sermones a los judíos que vivían en Galilea, en toda esa región. Dice la palabra que él visitó las iglesias de sus discípulos, de aquellos a que había llamado allí. Y lo primero que de alguna manera empezó a confrontar, incluso esto ustedes saben que fue la multitud que lo escucha allá en Galilea, que sale con él, lo sigue, y él dice, lo sube al monte, allá hace un milagro sobrenatural, pero finalmente era para que ellos tuvieran su atención en lo que él les iba a decir. Ahí les habla sobre la verdadera felicidad del hombre, las bienaventuranzas, ¿verdad? Y al final termina con este tema que vamos a hablar. Y él dice, bueno, aquí están reunidos todos los fariseos, los judíos, los escribas, los que van cada 8 días a la iglesia, los que ofrendan 3 veces al día, mejor dicho, los que se saben la Torá, los que son aparentemente, por fuera, supremamente hijos de Dios cristianos. Y entonces les dice, por eso les dice, oísteis que fue dicho, ¿verdad? En otras palabras, ustedes saben lo que la Escritura dice, porque ustedes han sido formados en ella. Amén. Y dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero miren lo que dice aquí. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Qué es lo que dice? Que no resistáis a los malos. Dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Verdad? Esta es una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor. Dice, no resistan al que es malo, al que viene a herirlos, al que viene a hacerles daño. No se resistan. La palabra resistir aquí tiene un significado muy lindo. Y tiene que ver con lo siguiente, traduce así, pararse en contra, contradecir o oponerse. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando alguien viene a hacerle daño? ¿Usted se enfrenta o no? Mire, esta semana yo iba caminando por mi trabajo y por torpeza mía, sin culpa, me tropecé y le golpeé empujé a alguien. Inmediatamente la reacción fue mirarme así, yo vi, qué pena, disculpe, y me subí. ¿Dónde iba? Pero miren, así somos nosotros. Todo lo queremos refutar, todo lo queremos responder. Frente a quien sea nos queremos enfrentar. Dígame si cuánta gente no ha muerto porque se quiso responder a lo que alguien hizo y usted no supo quién era esa persona, sacó un revólver exacto. Entonces la clave que nos da el Señor es no se opongan, no se enfrenten. Esa es la primera clave, no se enfrenten. Cuando ustedes tienen un enojo con su esposa, su hermano, no se enfrenten. Mire lo que dijo la señora María, que yo creo que fue el Espíritu Santo en ese momento. Si usted tiene una discusión, salga. ¿Qué me quiso decir? No se enfrente. Porque el que enfrenta... Eso dice Proverbios. Ya no hay vuelta de hoja. Entonces diga conmigo, lo primero que el Señor me enseña es no enfrentarme. Amén. Es no enfrentarme. Proverbios 16:32 dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tremendo. Y lo segundo que dice es esto. Mire, esto me sorprendió. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
O sea, no se enfrenten. Dice, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Para nosotros, los seres humanos, ese es un bobo y es un tonto. Una señal de, ¿O no? De debilidad. ¿Cierto? debilidad. Dice, ay no, pues, o sea, no sea tan tonto, no se deje. ¿Cierto? Ahora, miren lo que Dios nos está diciendo. Lo que Dios nos está diciendo es, no solamente nos está diciendo es, si te ofenden, no pagues mal por mal. Dice lo siguiente, Aún ve más. si te ofenden, el pago de esa ofensa sea colocar la otra mejilla. Miren que no queda solamente en que usted y yo no podemos responder con un mal el mal que nos hagan, sino que cada vez que nos traten mal, nosotros cómo tenemos que responder, con bondad. Porque esto es un acto de bondad, porque miren lo siguiente, si yo le doy una cachetada a usted ahorita, con mi mano que es un poquito ancha y pesada, lo primero que voy a causar en su cachete es un ardor y un dolor, ¿verdad? Y una rabia. ¿Por qué usan el cachetearse? Porque esto en ese entonces era un acto de deshonra, de ofensa. Por eso es cuando, no sé si usted entre los hermanos se molestaba, si una cachetada era peor que un puño en el brazo o que una mechoneada. O sea, era un acto de desafío, de ultraje. En otras palabras, Jesús dice, si lo están ultrajando, si lo están deshonrando, es más adelante dice, si te piden la túnica, dale la capa. Lo que literalmente dice ahí, la túnica eran los calzoncillos de ese entonces. No sé si usted lo sabía. Era el atavío que se usaba debajo de toda la ropa. Por eso de ahí, no sé si usted vio en el medio que los calzoncillos de ese entonces era como una truza enteriza. En este caso lo que quiere decir eso. Si a ti te deshonran, así es como tienes que responder. O sea, está hablando en el grado de deshonra, en el grado de más ultraje. Amén, ¿entienden eso? Pero miren lo que quiere decir la Escritura. Dice, si a ti te cachetean, si te deshonran, lo primero que usted siente cuando le dan una cachetada es el ardorcito y se le pone rojo y usted dice, ¿y pero por qué me pegó? Entonces dice, no pienses en cuánto te duele ni cómo quieres reaccionar, sino pon la otra inmediatamente. En otras palabras, lo que Jesús está queriendo decir es, cuando te deshonren, olvídate del dolor que te causa la deshonra. Y para olvidarte de eso, humíllate para que te den en la otra. ¿Me hago entender? No solamente es que si alguien nos golpea, que nos siga golpeando. Es que cuando nos golpeen o nos deshonren o nos ultrajen, nos olvidemos de lo que estamos sintiendo en el momento. ¿Cierto? Porque, ¿cuál es la razón por la cual usted reacciona? Por el dolor que está sintiendo, ¿verdad? Por lo que le causaron. Y es como si Jesús estuviera diciendo, olvídense de eso. ¿Para qué? Para poder poner la otra mejilla. Pero nosotros no nos queremos. ¿Nosotros qué queremos hacer? Nos enfrentamos, nos oponemos, queremos pelear. Y aquí Jesús dijo, miren, olvídense en ese momento de cuánto les duele. Porque si se olvidan de cuánto les duele, es como si no les hubiera dolido y pueden poner ¿qué? La otra. ¿Quién pone la otra mejilla cuando le está doliendo esta? Solo aquel que la primera cachetada no la tuvo en cuenta, ni siente ese dolor. No porque no lo sienta, sino porque ha determinado no tenerlo en cuenta. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Amén. Ahora, miren algo que me sorprende de lo que está diciendo aquí. Si ustedes van conmigo, quiero que lo veamos en Levítico 24. Vamos a ver algo sorprendente. 24 del 10, 24:10. Perdón, 24:19, me equivoqué. 19:20. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará. Y esto me sorprendió. ¿Ustedes saben cuál fue la razón por la cual Dios da esta ley? ¿Qué buscaba Dios al avalar
que el ser humano, cuando se sintiera agredido, podía responder de acuerdo a la agresión que tuvo. Por eso dice rotura por rotura, diente por diente. Ahora, ¿estaba Dios interesado en que el ser humano se vengara? No. Estaba más interesado en que cuando yo hago un daño, dimensione cuál fue el daño que yo hice. ¿Y cuándo lo podemos dimensionar? Solamente cuando yo lo recibo. Dígame si no es parte de la historia de la vida del hombre. Cuando un hijo es rebelde con un padre, no lo entiende y no sabe el daño que ha hecho. Solo cuando tiene hijos y sus hijos son rebeldes, él puede dimensionar lo que hizo o no. ¿No nos pasa eso a nosotros? La intención de Dios no era decir, si a ti te hacen algo, véngate. La intención de Dios era que nosotros dimensionemos antes de actuar cuánto daño podemos ocasionar, porque finalmente no sea que ese daño se nos devuelva. Y lo voy a alimentar en Éxodo. Mire lo que dice Éxodo 21, verso 26, para que usted vea el contexto de esta ley. Éxodo 21, 26, 27. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. En otras palabras, si usted ve todos los contextos en los cuales Dios permite que haya venganza, era para hacer justicia. Pero en este contexto, un siervo y una sierva no podían defenderse de sus amos. ¿Usted sí sabía eso en ese entonces? Ellos eran posesión de sus amos y sus amos hacían lo que quisieran con ellos. En otras palabras, Dios está diciendo, ¿cómo voy a defender al indefenso? ¿Cómo voy a defender a aquel que ni siquiera por derecho puede vengarse? Entonces dice aquí el contexto, si usted le sacó un ojo a su siervo, esa es la razón por la cual tiene que dejarlo libre. En otras palabras, así yo voy a defenderlo y hacerle justicia a él. No vengándose, pero sí otorgándole la libertad. Y si usted ve el contexto, tiene que ver más con enseñarle a un pueblo a que no podía pasar los límites con su prójimo, a que no podía cometer injusticia, a que tristemente el ser humano sabe cómo funciona cuando le dicen que no. Si usted hace eso, para cárcel. Dígame si así no funciona hoy en día las leyes con el ser humano, ¿o no? ¿Cómo ha tenido que hacer Dios? Usted le dice a un ladrón, si usted sigue robando, lo mando a la cárcel. Pero si usted le dice, si usted sigue robando, venga que yo lo abrazo, lo amonesto y váyase a su casa. ¿Ustedes creen que él va a cambiar porque sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle una consecuencia que le duela para que ¿qué? Para que no lo haga. Entonces, la ley quiere decir es esto. Miren lo que quiere decir. No es, si te pegan, véngate. No, por el contrario. Mide las consecuencias de lo que haces para que no lo hagas. Ese es el contexto de este verso aquí. Amén. Ahora, si nosotros, entendiendo esto, por lo menos, de acuerdo a la ley, viviéramos nuestras vidas. Que usted no hace las cosas porque sabe cuánto dolor va a causar y aún para su vida cuántas consecuencias van a traer. Mire, esto es lo mismo que decir ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo, amados, es lo mismo. Cuando usted quiera maldecir a su prójimo, cuando usted quiera herirlo y deshonrarlo, piense cuánto daño va a traer eso. Para antes de hacerlo, usted pueda de alguna manera aún también decir cuánto daño también me va a traer a mí, para que nosotros decidamos como corresponde. ¿Saben qué hizo Jesús? Confrontar a un pueblo que usó la palabra para justificar sus actos de odio y de rencor. Si usted ve el contexto, entre todo esto aún la gente le preguntaba, bueno, si ustedes ven ahí habló sobre la
el adulterio, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Parece ser que en este mismo contexto la gente le pregunta y dice, bueno, ¿tú qué opinas entonces de la carta de repudio de Moisés? Que la carta de repudio dice que si se encontraba en una falta a uno de los dos cónyuges, se podía pasar una carta para un divorcio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Esto pasó ¿por qué? Por ustedes. Esto es lo que en el fondo ustedes querían hacer. Esto es porque ustedes son duros, son tercos, son necios. Y toca hacer las cosas así, porque no saben resolver sus conflictos. Pero ¿qué dice él? Es mejor que perdonen, es mejor que lo hagan, que perdonen. Porque si no, finalmente yo sé cuál es la motivación de preguntar todo eso. Ustedes quieren volver a casarse y conseguirse otra persona. Y dice, es mejor que se queden solos. Ahí es donde él saca este contexto. Pero ¿saben por qué? Porque todo el tiempo nosotros, por nuestra dureza, Dios tiene que restringirnos de esta forma. Porque a veces Dios permite las consecuencias, amados. ¿Por qué? Dígame de qué otra forma más nosotros abrimos los ojos y entendemos el daño que hemos causado. Pero Dios no quiere que sigamos en este contexto viviendo nuestra vida. Dios dice, prefiero mejor que tú aprendas a no pagar mal por mal, que tener que ver las consecuencias del daño que has hecho para entrar en conciencia y decir, oiga, sí, he hecho un daño. Sería mejor que aprendiéramos de otra manera. ¿O no, amados? ¿No sería mejor? Esta fue la manera que el Señor nos enseña y quiere que empecemos a vivir nosotros. Dios dice, no quiero que aprendas por consecuencias, quiero que aprendas primero sometiendo tus deseos, tus sentimientos, tu enojo, renunciando a Él, amando, perdonando, teniendo una actitud que aplaque la ira del otro. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos a actuar, amados. ¿Cómo más vamos a ver el perdón de Dios? ¿Haciendo más daño? ¿Vengándonos? ¿Saben qué hace la violencia y el dolor? Trae más violencia y trae más dolor. Dígame si no es la historia del hombre. ¿Cómo ha querido el hombre vengarse? Con guerras, con más dolor. Y pensamos que eso va a ser justicia. Dígame si eso sería la respuesta. Mire, yo no hablo de política y no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hacen. Pero yo les digo, lo único que va a restituir las víctimas no es que la gente vaya solamente a la cárcel o que les hagan sentir todo el dolor que les han hecho sentir, sino solamente que ellos decidan perdonar y amar. Pero dicen que el perdón sin olvido no puede ser. Y el perdón con olvido tiene que ser. Es la única manera, amados, es la única manera. Y esto no es injusticia. Y puede que usted diga, bueno, puede que en esto se metan otros intereses, pero yo le digo, es la única manera de traer restauración. Es la única manera. Es la única manera, amados. Es la única manera. ¿Por qué? Porque jamás será suficiente que usted quiera cobrarse el agravio que le hicieron, porque jamás será suficiente para satisfacer sus deseos de justicia. Jamás, amados, jamás. ¿Por qué? Porque ¿saben cuál va a ser el resultado de querer hacerse nuestra propia justicia? Más dolor. Que puede que usted quede satisfecho, que yo creo que nunca va a pasar eso. Pero lo que va a terminar después de eso es que otro quede como usted estaba, llorando, frustrado, amargado, odiando y peleado. Ese es el resultado de estas maneras. Y Jesús dijo, miren, en el Antiguo Testamento Dios quiso enseñárselos. Ustedes no lo aprendieron. No lo aprendieron. Porque no midieron las consecuencias de sus actos. Dios quiso enseñárselos porque ustedes eran duros. No aprendieron diciéndoles, no hagan. ¿Cómo tuvieron que aprender? Cuando las consecuencias vinieron y les cobraron lo que ustedes sembraron. Pero como no quisieron aprender, Jesús vino a enseñar una nueva manera. Antes de que todo esto ocurra, tomen una decisión. Antes de que traigan dolor, antes de que traigan odio, resentimiento, tomen una decisión. ¿Y saben cuál es esa decisión? Controlar un sentimiento del corazón. Suena sencillo y suena muy práctico. Pero yo les digo, si así lo hiciéramos, ¿cuánto daño nos ahorraríamos, amados? ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos? Y mire lo que sigue diciendo ahí en Mateo. Vaya Mateo.
Verso 40, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En otras palabras, suelta. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el que 2. Mire la estrategia del Señor. ¿Cómo cree usted que queda alguien? La palabra aquí es estafa, no sé si usted lo sabía. Aquí el contexto tiene que ver con eso. Dice, si quiere quitarle la capa, la palabra aquí es si quiere estafarlo para aún robarlo. ¿Usted cómo cree que queda alguien que después de que me quiso venir a hacer daño y quitarme algo, yo le entrego todo? Diga conmigo, lo confundo, ¿o no? Dígame si no es así, lo confundo. Y aparentemente él sale ganando. Pero al evitarme todo el dolor, dígame, ¿quién es el que sale ganando? Yo. Soy yo. Porque como Romanos dice, el bien vence el mal. Y ahorita vamos a terminar allá. Y mire lo que sigue diciendo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para que qué? Seáis hijos. Ay, esto no tiene que ver con que usted se sienta bien. Esto no tiene que ver con que a usted les hagan justicia o les hagan injusticia. Esto tiene que ver con revelar nuestra naturaleza. Con eso tiene que ver. En otras palabras, cada vez que yo respondo con mal, el mal que me hacen, estoy revelando de quién soy hijo. Y me preguntan esta mañana, amados, ¿de quiénes somos hijos? La palabra hijo tiene que ver con la naturaleza de quien me engendró. En la resolución de mis conflictos muestro mi naturaleza. ¿Y cuál es tu naturaleza? ¿La de Cristo? ¿La del Padre? ¿Cómo ha hecho el Padre con nosotros? Dígame cómo ha hecho el Padre. Todo el tiempo tiene misericordia, todo el tiempo se olvida, todo el tiempo nos perdona. ¿Qué leímos en Hebreos al abrir el culto? ¿Qué leímos? Pagó por nosotros. Nos perdonó, tuvo misericordia. Él desea que actuemos conforme a su naturaleza. ¿Por qué? Porque en la resolución de nuestros conflictos mostramos esto. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿qué dice ahí? Sobre malos y buenos. Y dice, ¿y qué hace llover sobre quiénes? ¿Sabe qué significa esto? Está ubicado en este contexto. ¿Qué necesita un agricultor para que dé fruto y crezcan sus plantas? El sol y el agua, ¿cierto? En otras palabras, ¿ustedes creen que Dios condiciona su bondad a las actitudes del ser humano? ¿Ustedes creen que Dios condiciona su provisión y su sustento por las actitudes del ser humano? No lo hace. En otras palabras, Él dice, mire, Dios le suple y le da a los buenos y a los malos de la misma manera. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? No, porque es su naturaleza. Porque es su naturaleza. ¿Saben que esto chocaba contra un pensamiento judío que ellos tenían muy arraigados? ¿Saben por qué el judío creía que si ellos obedecían y se portaban bien, Dios les daba la lluvia, Dios les daba provisión? Y eso les hizo creer que ese era Dios. Dios lo hizo en un tiempo para enseñarles algo, y era que se volvieran a Él, no para revelar que era un Dios duro, que era indiferente a la necesidad del hombre. O dígame si en los peores momentos de nuestra vida es donde más Dios no nos ha bendecido y nos ha guardado y nos ha suplido. ¿Ustedes creen que eso no enamora el corazón de alguien? Que cuando usted ha fallado, en vez de recibir su juguetera, le dan su abrazo y Dios suple. Y uno dice, Dios, pero esto no lo merezco, porque esto revela el corazón de Dios. Y aquí dice, Dios suple a las necesidades, tanto a justos como injustos, al mismo nivel, porque ese es Dios, amados. Y así Él quiere que nosotros actuemos. Papás, cuidado cuando sus hijos fallan y ustedes deciden tratar al que falló de una manera y al que no ha fallado de otra. ¿Saben por qué? Porque eso llama celos y habla mal de lo que es realmente el corazón de Dios. Yo no sé si usted ha hecho eso, pero eso es pecado delante de Dios, porque ese no es el verdadero amor de Dios, amados. No es el verdadero amor de Dios. Dígame si a veces nosotros no hacemos lo mismo, ¿no? Al que me trata bien, ¿cómo yo lo trato? Bien. Y al que me trata mal, Indiferencia.
Y si viene tu enemigo y te pide, ¿sabe dónde Dios se podría desquitar? En nuestras necesidades, ¿o no? Porque Él sabe que al fin y al cabo dependemos de Él y tarde o temprano vamos a acudir a Él para decirle, Señor, ayúdame. Ahí Dios podría decir, ahora sí viene a mí. ¿Sabe qué? Sálgase como se fue al principio, como me rechazó al principio, como me desechó al principio. Y yo les dije que iba a hablar de alguien que era Jefté. Si ustedes se dan cuenta, Jefté, por primera vez entendí algo en mi corazón. Cuando los hermanos de Jefté, no sé si conocen la historia, lo echan porque es hijo de una prostituta, es ilegítimo y le dicen, usted no va a heredar con nosotros. Lo rechazan, lo sacan de la casa. Y cuando vuelven a acudir a él, ¿saben por qué acuden? Le dicen, hemos oído que tú eres un hombre valiente, así que puedes pelear por nosotros. Esa es la actitud del pueblo de Israel en esos días con Dios. Lo desecharon, pero cuando necesitaron de él, ¿qué? ¿Lo buscaron o no? Cuando necesitaron que peleara por ellos, lo buscaron. Es más, le dijeron a Jefté, le dijeron, necesito que pelees por nosotros. Y él les aclara y les dice, no, yo peleo por ustedes si soy caudillo de ustedes. En otras palabras, yo no quiero estar aquí con ustedes por lo que les pueda dar, sino porque yo vuelva a tener un lugar de honra en medio de ustedes. ¿Saben qué revela eso? Que eso es siempre lo que Dios ha querido con el ser humano. Yo no quiero que me busquen por lo que les puedo dar, sino por lo que yo soy. Pero a pesar de eso, ¿sabe qué hace Dios? Nos da lo que le pedimos. A pesar de eso, nos da lo que le pedimos. Porque esa es la manera de actuar de Dios. ¿Y sabe qué significa esto para nosotros, amados? Que esta es la forma en la que Dios quiere que nosotros actuemos. Pagando bien por mal. ¿Amén? ¿Qué dije yo? Pagando bien por mal. Como Él es, Él quiere que nosotros seamos. Porque ahí se resume en la ley. Jesús lo dijo. En esto se resume la ley. ¿Usted quiere obedecer? Ame a Dios sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a usted mismo. En otras palabras, así como usted quiere que otros lo amen, usted ame. Así como usted quiere que a usted lo perdonen, perdone. Así como usted quiere que a usted lo traten, usted trate, amado. Porque así opera la justicia de Dios. ¿Usted quiere ver restauración en su familia y en su casa? Empecemos a actuar de esta forma. ¿Usted quiere ver que Dios sane heridas que han sido imposibles olvidar y sanar? Empecemos a actuar así en nuestras casas. ¿Queremos ver la restauración, la obra de Dios milagrosa? A muchos nos conviene que esto ocurra. Pues yo les digo, empecemos a actuar de esta manera. Rindamos nuestro deseo, nuestras pasiones. No dejemos que el enojo se salga de control. No permanezcamos en enojo a diario, por los días, por las semanas. No permitamos esto, amados. Si vienen a deshonrarnos, ¿saben qué haga? Olvidémonos de nuestra deshonra y pongamos la otra mejilla. Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Son principios del reino que yo le digo, funcionan, amados, funcionan. Usted puede decir, esa sería la actitud del tonto, del débil, del que se la deja montar. Yo le digo, la próxima vez que usted diga, ay, no sea tan tonto, no se la deje montar, ¿sabe de quién está hablando usted? Del mismo Jesús. De la misma naturaleza de Dios. No nos burlemos de la naturaleza de Dios. Porque esa naturaleza es una naturaleza que lo que hizo en nosotros fue restaurarnos y darnos una oportunidad y una esperanza nueva. O no ha hecho esta manera de responder, no ha hecho con nosotros esto. Amén. Quiero que alguien busque. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El apóstol Pedro estaba haciendo referencia a un salmo.
¿Sabe qué salmo es? El Salmo 34. Y vaya al Salmo 34 y va a entender algo aquí de lo que dice ahí. 34, verso 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Pedro usa el contexto de este texto para decir, si usted quiere ser una persona bendecida, con una buena vida, controle su lengua. Refrene, ¿qué dice ahí? Su lengua, dice allí. Dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Sabes lo que literalmente está diciendo? Ya Pedro lo ubica en el contexto de nuestras relaciones interpersonales. ¿Saben qué es apartarnos del mal, amados? Que yo no devuelva mal por mal. Que cuando yo vea que me están hiriendo, yo no entre en ese juego y no me preste para responder de la misma manera. Si yo quiero ver eternidad en mi vida, es lo que está queriendo decir. Largura de días quiere decir es eso, eternidad. Si yo quiero ver eternidad en mi vida, si yo quiero entender lo que es aprender el temor a Jehová, por eso dice ahí, oídme, dice, oídme, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Saben cuál es el temor a Jehová? Que yo, en un conflicto, me aparte del mal, no me deje vencer por el mal, no me deje seducir por el mal. La palabra vencer de Romanos, ¿saben cuál es? Conquistar, así traduce. No me deje conquistar por el que viene aquí, quizás a hacerme daño, a hablarme mal, a maldecirme. ¿Cómo sería dejarme vencer? ¿Responder de la misma manera o no? Eso sería dejarme vencer. Por el contrario, yo refreno y guardo mi boca, mi lengua. Busco la paz. ¿Qué es la paz? Poner la otra mejilla. Dice, eso va a traer eternidad para tu vida. Amén. ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? Y terminemos en Romanos. Capítulo 12. ¿12? Sí. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, ¿qué dice allí? Y si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay una versión que dice, producirás vergüenza en su corazón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si así Dios se ganó nuestro corazón, no podemos ganarnos el corazón de nuestro prójimo de esta manera. Si así Dios nos venció, no podemos vencer también de esta manera. Diga conmigo, para resultados diferentes hay que empezar a hacer cosas diferentes. De la misma manera hemos querido ver hogares restaurados y Dios dice, así no va a ser. Dios nos enseña algo que no se nos puede olvidar. Y lo dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Póngase en pie en esta mañana. Dice Ezequiel 20:44. Y cuando yo haya honrado mi nombre, haciéndoles toda clase de bien, a pesar de su maldad, entonces, oh Israel, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Ay, qué lindo eso. ¿Y dónde se sabe que somos hijos de Dios? Cuando también actuamos de esa manera. Qué lindo, ¿no? 20:44. Qué lindo. Póngase en pie en esta mañana.
Dios quiere llevarnos a vivir vidas genuinas y sinceras, honestas, donde verdaderamente mostremos que somos sus hijos. Y no hay mejor escenario que este, que pagando bien por el mal que nos han hecho. Amén. 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 Póngase en pie. ¿Me hace acordar de algo? En Nehemías 5 habla algo muy lindo. Ustedes saben que una de las cosas que Dios denunció del pueblo de Israel antes de llevarlos al cautiverio es que ellos no respetaron las instrucciones de los años de jubileo. ¿Se acuerdan? Para el que no sabe, quiero informarle. Una de esas cosas era que cuando llegara el año del jubileo, ellos perdonaran las deudas. Es más, dice que había gente que se endeudó tanto que dio sus tierras y aún se dio a ellos mismos como esclavos. Y en el año del jubileo ellos tenían el derecho de que se les devolviera su tierra y de que ellos salieran libres. Porque eso era una forma en la cual Dios quería enseñarle a su pueblo que Él podía redimir y perdonar a cualquiera. Pero ustedes saben que el pueblo de Israel no hizo eso, se endureció. Dice que después de la restauración, y Dios me trajo eso ayer en la tarde, Nehemías vio que entre el pueblo de ellos tenían deudas y no las estaban perdonando. Y él empieza, yo creo que casi a llorar y dicen, oigan, ustedes están en la tierra del cautiverio y Dios pagó por ustedes. Si Él pagó por una deuda que ustedes no podían pagar, estoy parafraseando, ¿ustedes por qué no se perdonan entre ustedes mismos? Y Nehemías confronta al pueblo de Israel diciendo eso. Decía, si Dios pagó, si les saldó la deuda a ustedes, porque ustedes no lo van a hacer. Y eso me ministró mucho. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en días de restauración. Ellos están en días donde se está reconstruyendo lo que se había destruido. Es como si pasara lo siguiente, miren esto. Como si Dios, hoy usted le estuviera clamando a Dios y Dios estuviera haciendo una obra de restauración. Señor, restaura mi familia, restaura mi hogar. Señor, que mi relación con mi esposo, mi esposa se sane, con mis hijos se sane. Y qué lindo cuando es para nosotros, ¿no? Pero Dios nos confronta y nos dice, oigan, miren, yo los estoy restaurando. Yo estoy levantándolos, yo estoy trayendo perdón, yo estoy restituyéndolos. Y ustedes no son capaces de perdonar al que les debe para permitir la restauración en ellos, incluso. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es como si para nosotros que funcione el perdón y la gracia. Pero cuando se trata de otros, ahí sí no. Y yo entendí algo. Puede que hoy en este tiempo Dios esté restaurando nuestras familias. No sea que nuestra restauración se estorbe porque nosotros no hemos querido perdonar a otros. Eso es lo que en síntesis quiero hablarle de lo de Nehemías. Y Nehemías ve eso y dice, oiga, no sean sinvergüenzas. Ustedes piden que Dios los restaure, pero ustedes no quieren permitir la restauración en otros porque no perdonan. Olvídense, eso no se puede hacer. Eso me ministró, porque ayer me lo compartió mi esposa acerca de Nehemías. Y lea Nehemías 5 y se dará cuenta. Léanlo. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en aquellos días. Amén. Quiero que se tomen las manos por familias, por favor, por familias. Y quiero que venga aquí ya, hagámonos aquí con Marta, venga hacia acá, con Javier. No son los que sobran, no señores. No se sientan así, no. Ustedes representan una casa. Y entiendan el contexto de lo que ustedes representan, amados. Entiendan el contexto de lo que ustedes representan. Porque ustedes han abierto puerta para restauración en sus familias. Eso no es poca cosa. No es poca cosa. Amén. Venga aquí, Mónica, por favor. Venga aquí, Jorge. Venga aquí. Dios me dijo que una señal de lo que Dios va a hacer en este tiempo, en esta casa, está representada en lo que Dios está haciendo en tu familia.
Cuando tú viniste por primera vez a este lugar, viniste a pedir consejo. Y el consejo tenía que ver con que tú, con el bien, entendieras que era la manera en la que Dios iba a actuar. ¿Cuánto tiempo se demoró eso? Casi un año. Y hoy en día, Dios ya ha traído respuestas. Y con eso quiero que ustedes entiendan que la manera de Dios trae fruto. Trae fruto. Quien se somete a la manera de Dios, quien espera en Dios, quien pone la otra mejilla o no. ¿No fue lo que usted aprendió, Jorge? Quien se humilla y se olvida de su dolor por pensar en el beneficio, en el fruto que traería. No trae un año, se demoró. Y yo les digo, yo he visto esta palabra que Dios nos ha enseñado, real y cumplida. Cuesta dejar nuestro orgullo de lado, si es verdad. Cuesta someter nuestros sentimientos, nuestra soberbia, al querer hacernos justicias por nuestras propias manos. Cuesta olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro derecho. Pero no trae sanidad y restauración, lo trae. Porque hay algo que convence más que la justicia del hombre, y es la justicia de Dios. Y Dios obró de acuerdo a lo que Él quería, ni siquiera como pensábamos o no. Y hemos visto la respuesta de Dios. Estas son sus familias, ustedes representan sus familias. Yo les digo, amados, comprometámonos a obedecer al Señor para hacer las cosas como Él nos está pidiendo. Y yo les digo, contaremos los días para poder ver la respuesta de la gracia y el favor de Dios en nuestras casas. Amén. Perdonemos, seamos humildes, seamos nobles, entreguemos. Uno podría decir, pero Señor, me están quitando mi honra. No, se van a dar cuenta que no. Estamos entregando más que nuestra honra. Estamos entregando bondad. Eso es lo que Jesús dijo. Si te vienen a pedir tu honra, devuélvele con bondad. En otras palabras, préstale tu capa para que se arrope también. Mientras que tú vas caminando desnudo, tú sintiendo frío, pero el calor. ¿Acaso no ha sido la manera en la cual Dios nos ha convencido a nosotros? Que dijiste tú en Ezequiel, así ha sido. Porque ¿de qué otra manera van a conocer a Dios y su amor y su misericordia? Dígame de qué otra manera, amados. Dígame de qué otra manera. Diga conmigo, yo revelo el amor de Cristo. Esa es nuestra tarea en este tiempo. Esa es nuestra tarea. Y Dios, si ha sido tan insistente en no dejarnos terminar, es porque Él quiere que cambiemos nuestras maneras de vivir. Así que cierre sus ojos y digámosle, Padre, yo te ruego que en este tiempo tu naturaleza en mí no tenga impedimento y fluya, oh Dios, como tú quieres que fluya. Porque tú me enseñaste con tu amor, con tu misericordia, que esa era la estrategia para vencer mi error, para vencer mi dureza. Y al fin y al cabo me convenciste. Si entendiéramos que así es como tú actúas y así es como tú te ganaste el corazón del hombre, así es como lo redarguiste, así es como lo convenciste e hiciste que su vida cambiara, entonces, Señor, que yo pueda aprender de tal ejemplo, te lo pido. Perdóname por las veces que me he vengado, por las veces que he devuelto mal por mal, que, Señor, he hecho que otros sientan el dolor que yo he sentido. Perdóname, Padre, porque he regido mi vida de esa forma. Pero ahora tú me dices, no más, no más, hasta aquí, hasta hoy. Ahora tú me invitas a rendir lo que siento. Señor, yo te ruego que me hagas crecer en dominio propio, para que mi enojo y mi ira, Señor, no se desenfrenen más, para que yo pueda actuar con amor y no con ira. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.